Fue en los días oscuros de aquel confinamiento, cuando el mundo estaba bajo la sombra de una enfermedad terrible, que comencé a notar algo extraño en mi hijo de 4 años. Él pasaba largas horas mirando por la ventana de su habitación, hablando con alguien que yo no podía ver. Un día, mientras preparaba su merienda, lo escuché llamando a alguien, saludando y diciendo cosas que no podía entender. Dejé lo que estaba haciendo y fui a su habitación, me asomé por la ventana pero no vi a nadie. Le pregunté a qué estaba hablando y me dijo que era un niño jugando, un niño que no podía salir de casa debido a las restricciones. Le dije que debía haberse equivocado, pero no le di más importancia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, mi hijo seguía viendo al niño. Siempre que iba a su habitación y me asomaba por la ventana, no veía a nadie. Un domingo por la tarde, mientras preparaba la merienda, lo escuché llamando de nuevo. Esta vez, me asomé por la ventana de la cocina y lo vi. Era un niño pequeño, de unos 4 o 5 años, jugando en el patio. Tenía la cara blanca como la leche y los ojos apagados, sin brillo. Me dio una sensación de frío que me recorrió todo el cuerpo. Esa fue la única vez que lo vi. Tiempo después, nos enteramos de que en nuestra comunidad de vecinos, un niño de esa edad había fallecido por COVID al principio de la pandemia. ¿Era ese niño el que mi hijo veía todos los días? ¿Era él el niño que jugaba en el patio? No lo sé, pero aún hoy, en las noches oscuras, todavía puedo sentir esa sensación de frío que me recorrió el cuerpo aquel día. Y me pregunto si alguna vez mi hijo podrá dejar de ver a ese niño. Una noche como cualquier otra, estaba arropando a mi hijo antes de dormir, cuando él me dijo, «Papá, busca monstruos debajo de mi cama». Sonreí y me agaché para echar un vistazo debajo de la cama, pensando en divertirme un poco con él. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Allí, debajo de la cama, estaba otra versión de mi hijo, temblando y susurrando, «Papá, hay alguien en mi cama». Traté de mantener la calma, preguntándole a mi hijo qué estaba pasando, pero él simplemente señaló debajo de la cama, con una mirada de miedo en su rostro. Me incliné para mirar de nuevo, pero el niño debajo de la cama había desaparecido. A partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas en mi hijo. Se despertaba en mitad de la noche, gritando que había alguien en su cama. Comencé a investigar, preguntando a mis vecinos si habían visto o escuchado algo extraño en mi casa, pero todos me miraban con incredulidad. Empecé a desconfiar de mi propia cordura, preguntándome si todo esto era solo una alucinación mía. Pero entonces, una noche, mientras estaba sentado en el borde de la cama de mi hijo, vi algo debajo de la cama. Era otra versión de mí mismo, mirándome con ojos vacíos y murmurando, «Hay alguien en mi cama». Solté un grito y corrí de la habitación, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Empecé a investigar sobre la existencia de universos paralelos y las teorías de la realidad alternativa. Pero nada de lo que encontraba parecía explicar lo que estaba sucediendo en mi propia casa. La historia del niño desaparecido, conocida como la criatura del jardín, va de un niño llamado Timmy, que desapareció mientras jugaba en su jardín trasero una tarde de verano. Sus padres lo buscaron durante horas, pero nunca encontraron rastro de él. Sin embargo, algunas noches más tarde, Timmy apareció en su cama, pero cuando sus padres lo despertaron, él no podía recordar nada de lo que había pasado y tenía extrañas marcas en su cuerpo. Con el tiempo, se dieron cuenta de que el niño había sido secuestrado por una criatura maligna que había estado viviendo en su jardín desde hacía años. Los investigadores descubrieron que la criatura era una especie desconocida, con características físicas, que combinaban a un ser humano y un animal, y que se alimentaba de la energía de los niños. Los vecinos del niño ya habían observado extrañas actividades en el jardín durante años, pero nunca habían dicho nada, ya que la criatura tenía la habilidad de manipular la mente de las personas para ocultar su existencia. A medida que se investigaba más a fondo, se descubrió que habían varios casos de niños desaparecidos en la zona con características similares a Timmy, y que todos ellos habían sido víctimas de esta criatura del jardín.
La historia se complicó aún más cuando los investigadores descubrieron que la criatura no actuaba sola, sino que estaba siendo controlada por una secta oscura que se había establecido en la zona. La secta creía que sacrificando niños podrían prolongar su propia vida y alcanzar la inmortalidad. Los miembros de la secta eran expertos en el arte de ocultarse y evadir la detección, por lo que la investigación se volvió aún más difícil. Además, la secta tenía un gran poder sobre la mente de las personas, lo que hacía que los testigos y las víctimas se volvieran locos y no pudieran recordar nada. La búsqueda de la criatura del jardín y la secta se convirtió en una obsesión para los investigadores, pero nunca lograron atraparlos. La historia del niño desaparecido, conocida como la criatura del jardín, se convirtió en una leyenda urbana y nunca se resolvió del todo, dejando a la comunidad en un estado de incertidumbre y miedo.